Estamos con el autor más vendido, puedo decir, del año, el autor más exitoso del año, Stanislav Bachrach. Les decía recién, es doctor en biología molecular y profesor de la Universidad de Itela. Gracias por venir. No, un placer estar con vos. Es verdad, entonces. Sí. Del libro no ficción, creo que sí es el más vendido con 100.000 ejemplares en Argentina. Pero Sombras de Grey, 50 Sombras de Grey, que es ficción, obviamente, que vendió mucho más, ¿no? Bueno, pero de autor argentino, 100.000 ejemplares es una barbaridad. Bueno. ¿Qué tiene tu libro? ¿Qué es? Yo creo que hay dos o tres condimentos interesantes. Uno, que está bastante de moda cientificar las cosas. Cuando la gente dice, uy, viene de la ciencia, cree que es mejor o que es más verdad, entre comillas, ¿no? Y si bien yo tengo una deformación científica de muchos años de estudio, no creo que sea así. No creo que porque venga la ciencia sí o sí tiene que ser verdad. Obviamente hay estudios y hay universidades detrás y científicos. Creo que entonces a la gente le gusta saber que hay ciencia detrás de lo que cuento. Y creo ¿Y lo que contás qué es? Y creo que esa la magia que empezó en la radio, trabajaba con Andy Kuznetsov en Perro a la Calle, parece que la gente dice que cuento las cosas complejas de manera muy sencilla o pedagógicas. Yo no me da cuenta porque se ve que debe ser algo natural, la gente le gusta y cuento un poco cómo funciona el cerebro y fundamentalmente a una de las dos grandes cosas que me dedico hoy en día, que es cómo hacer que la gente sea un poco más creativa, tenga nuevas ideas, se arriesgue un poco más, se anime, no dependa tanto de los jefes, de los padres. Y creo que el libro es como un viaje a entender un poco cómo funcionamos y siempre como una pizca de, bueno, y con esto puede ser más creativo, con esto puede ser más creativo. Sí, hay como una máxima muy recurrente en nuestro país que es, bueno, si no tenés un contacto, si no tenés un gancho, si tu viejo no está en tal lado. A mí, por lo menos, muchos chicos que se me acercan a preguntarme por trabajo me dicen, porque viste que es imposible hacer algo si no tenés un contacto en algún lado. Y así trasladó a otras actividades, ¿no? Mira, para eso hay justo hablando de ciencia, hay una regla que se llama los 6 grados de separación, no sé si escuchaste. Sí. Que es verdad que creo que los contactos son importantes, sí. Pero si vos no tenés ni una idea, por más que tengas contactos, no te sirve para nada. No. Pero cuando no tenés contactos, yo le enseño mucho a los chicos en la universidad, cuando yo viajé mucho a Corea, a Japón, y vivo en las empresas ahí en LG, no sé si se puede decir marcas, pero sí. No tengo contactos, ¿cómo hago? Y insisto, ¿quién conoce a alguien? Y finalmente uno, cuando insiste, se van haciendo los contactos. Y para insistir, ¿cómo hay que tener la cabeza? Porque uno puede deprimirse antes de empezar a pelear. Claramente vas a ver que a lo largo de esta conversación van a salir palabritas muy similares a libros de autoayuda. Entonces, porque realmente la ciencia hoy tiene más claro que la pasión, el compromiso, la intención son herramientas, habilidades muy importantes, por ejemplo, para ser más creativo, para animarse a cambiar cosas de su vida. Es decir, no son palabras bonitas, son palabras científicas, ¿no? La importancia de que te guste algo, que quieras hacer algo, que estés comprometido con algo para poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que activa ese tipo de palabras o ese tipo de actitudes en el cerebro para generar que se abran puertas? Mira, vamos a definirlo. El cerebro es como el hardware, el cerebro son las neuronas. Y vos después tenés el software, que serían la mente, los pensamientos. Entonces, el cerebro siempre está tratando de gastar poca energía, repetir siempre lo mismo. El cerebro no conoce de mañana, está todo el tiempo tratando de sobrevivir. Entonces, si fuese por el cerebro, él haría todos los días lo mismo. Una vez que encontró una forma de que más o menos le va bien, haría todo lo mismo. Entonces, por eso cambiar es tan difícil, porque cambiar significa, para nosotros los científicos, cambiar a tu cerebro. Si no cambia tu cerebro, vos no puedes cambiar como persona. Tenés que domar la máquina que tenés adentro tuyo. Más o menos sí, está como arriba del caballo. Como sacudir así el cerebro. O sea, escuchame, te estoy hablando, ¿no? Y el compromiso para nosotros, la pasión, el compromiso, la intención, tiene que ver con, vos tenés que como convencer a tu cerebro que esto que estás haciendo está bueno para vos. Esa sería como la frase. Venir a trabajar me sirve a mí. Cerebro, está bueno esto, estamos pasando bien, estoy aprendiendo cosas, estoy desafiándome. Entonces, como el cerebro lo pasa bien, te presta sus neuronas, entonces vos podés laburar mucho mejor. ¿Se entiende? ¿Y si no sos tan positivo? Y si no sos tan positivo, cada vez se demuestra más que cada año vas a ser peor y peor, o más negativo. No es que un día te levantás y cambiaste. Pero uno nace con el chip de ser optimista o ser pesimista, o puede uno aprender a ser optimista y creativo. Las dos cosas. Cuando la ciencia no tiene explicación, te contesta como te va a contestar ahora. Y un 50 y 50. 50 y 50, 50 nacés y 50 aprendés. No, importante, ahora fuera de joda. Podés aprender, obviamente que podés aprender. Tenés un componente genético que te tocó, pero cada vez hay menos genética y más lo que vos haces con tu cabeza, lo que vos decidís hacer.
no la historia tuya, sino qué hiciste con esa historia que te pasó. Claro. Ahora, si tu cerebro es pesimista, porque a los 15, 20 años empezó a ser un poco pesimista, vos tenés que pararlo y darlo vuelta. El cerebro no va a parar un día y va a decir, uy, hoy me desperté optimista. Ese es el poder de los pensamientos sobre el cerebro. Lo que vos pensás, cuando vos pensás mucho lo mismo sobre algo, tu cerebro se va como esculpiendo, va cambiando de arquitectura y se va transformando en eso que vos pensás. Bueno, pero ahora, en esta altura del año, por ejemplo, mucha gente siente que no le da más el cerebro, que no le funciona una neurona, que está cansado, que está disconforme, pero que no tiene la energía para lograr ese cambio, para tirarse a la pileta, tiene incertidumbre, pasaron las elecciones, ¿qué va a pasar con el país? Viste, todas esas dudas que te paralizan de alguna manera y que te generan esa infelicidad sumada al cansancio. ¿Se puede revertir eso? Se puede revertir, pero tenés que descansarlo. Lo que pasa es que... Te tenés que ir al Caribe. Tal cual, no. Tenés que irte antes. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 30, 40 años. Si nosotros queremos llegar bien a los 50, 60, ¿de qué depende? De lo que hagamos cuando. Hoy con nuestra vida. No 2 días antes. Tengo 58, me faltan 2 años para 60, me voy a empezar a cuidar. El cerebro necesita cuidarse 20 años antes. Lo mismo con noviembre y diciembre. La gente llega a noviembre y diciembre cansada, porque marzo, abril, mayo, junio estuvo a 1000. Entonces la idea es cómo puedes replantear un 2014, por ejemplo, diferente. Donde tener más espacios de descanso mental, por lo menos. Yo sé que hay gente que dice que no puede por su trabajo, pero si uno acumula hasta noviembre, y bueno, acá ya está un nivel de estrés que es difícil revertirlo ahora para llegar bien dentro de un mes. ¿Se entiende? El cerebro va necesitando como breaks, como recreos, para ir descansando. Esas cosas se trabajan, ¿no? Se trabajan al estrés. Bueno, también estuvimos ocupados los periodistas, todo el país, inquietos porque por cuestiones de estrés y de salud, ya sé que vos no sos médico y no te voy a preguntar sobre cuestiones médicas, pero la presidenta está en reposo y todos nos preguntamos cómo será regresar al poder a una situación de tanto estrés, luego de haber pasado por una situación de una operación, etcétera. ¿Uno puede readaptarse a tener una vida tan agitada y con tanto estrés como la puede tener un primer mandatario? ¿O eso es un proceso que todavía lleva más tiempo? Mira, primero la respuesta es depende de cada uno. Hay gente que es mucho más sensible al estrés y lo puede pasar muy, muy mal con pequeñas dosis de estrés. Y hay gente que tiene muchísimo más espacio para estresarse y no pasarla tan mal. Lo que sí o sí tiene que pasar, y creo que por lo menos que dicen los diarios está pasando, es que alguien la tiene que cuidar. Si no es una persona, es un grupo de personas que trabaje la tensión, el estrés, el miedo, todo lo que son las emociones negativas, y creo que hay un buen grupo detrás de ella que va a tratar de cuidarla de eso. Ahora, el paciente tiene que dejar cuidarse también, ¿no? Porque no es suficiente tener a alguien bueno o piola laburando con ella, sino que ella también tiene que querer cuidarse, ¿no? Pero ahora, ¿se puede una mente que pasó por crisis personales muy duras, siguió ejerciendo el poder con todo lo que eso implica, con una actitud muy aguerrida, ¿no? Frente a todo. Después de un proceso de reposo de un mes, ¿cómo se reingresa a esa situación de estrés? ¿Qué le pasa al cerebro en esa situación? Yo creo que, de vuelta, el equipo que la cuida va a decirle cómo tiene que reingresar. Sí. Y son médicos y son expertos en ese tema. Lo que más me da duda a mí, pero como ciudadano común que veo la tele, es que tiene que haber un gran trabajo también de la persona, ¿no? En este caso de ella, de decir, bueno, voy a hacer caso. A veces ella parece como que es muy fuerte, ¿no? Muy aguerrida, como decís vos, y no sabés si le va a hacer caso a los médicos o no. Es como un cirujano. El cirujano te opera, pero después vos tenés que seguir cuidándote, comer sano, hacer deporte, etcétera, etcétera. Acá es lo mismo, ellos van a contenerla y ayudarla en todo. ¿Cómo puede un presidente no estar estresado? No puede no estar estresado. No estar estresado no puede, pero sí puede trabajar, delegar, tener un buen equipo, trabajar con distintas personas, confiar en sus personas. Yo creo en los trabajos en equipo. O sea, mi trabajo en las organizaciones es trabajar armando equipos, porque si toda la responsabilidad es de una sola persona, es tremendo, es muy difícil sostenerlo a largo plazo, por lo menos, ¿no? Bueno, pero algunos dicen, es más difícil delegar un trabajo, que lo hagan mal, que yo lo haga de nuevo bien, que lo rete a esa persona, que escuche sus cuestiones, que lo haga yo sola y chau. Y hay gente que le cuesta muchísimo delegar, como decís vos, y hay gente que le cuesta menos, pero cuando se trata, ya cada vez existen menos trabajos que son de individuos, cada vez se trabaja más en equipo, cada vez la información, ¿no? Es necesaria de distintas disciplinas. Lo que es interesante saber, por ejemplo, con respecto al contagio del cerebro, es que el micromanagement o estar todo el tiempo dedicado a una cosa y no poder delegar, causa amenaza a las otras personas. El cerebro se ve amenazado cuando no tiene autonomía. Cuando vos haces algo que todos te dicen de A a la Z lo que tenés que hacer, no puedes hacer nada de vos, sino tu jefe te dice absolutamente todo cómo tenés que hacer,
perdés autonomía y eso al cerebro le causa amenaza. Y la amenaza es el enemigo número 1 del cambio. Cuando las personas quieren cambiar, no pueden si se sienten amenazadas. Entonces cada vez los científicos entendemos más cuáles son los ambientes donde las personas se sienten amenazadas. La falta de autonomía, la falta de certeza, si hablamos de la Argentina, la competencia permanente es una causa de amenaza, las injusticias son causas de amenaza, el mostrar tu estatus frente al otro es una causa de amenaza. Entonces, cuando hablamos de cambiar a largo plazo, tenemos que tratar de trabajar primero cómo bajo las amenazas del ambiente donde me muevo. Si hay mucha amenaza, la gente no cambia. La gente reacciona, la gente zafa. ¿Y en el management cómo se hace? Porque si no hay esa amenaza, lo digo entre comillas porque vos hablabas sobre mostrar autoridad, sobre mostrar estatus en cuanto a la diferencia de roles en una organización. ¿Cómo hace un jefe para ejercer esa democracia y seguir siendo el jefe? Primero hay jefes que no la ejercen, pero que tampoco están mostrando su estatus y no quitan autonomía a su gente. Son jefes muy poderosos, pero que la gente, sus equipos tienen autonomía, colaboran entre ellos en vez de competir, no hay una marcada diferencia en estatus, entonces funciona bien. Cuando los jefes son muy amenazantes, se den cuenta o no, ahí es donde yo entro a trabajar con mi equipo a decirles, mirá, acá la problemática es esta, o sea, la gente, tu gente, no quiere cambiar, no quiere incorporar esta cosa, no quiere hacer nada nuevo, porque está muy amenazada. Los cerebros, frente a la amenaza, se refugian en sí mismos, se refugian en lo conocido, en lo familiar, no se animan a cosas nuevas. O sea que, por ejemplo, toda esa gente que repite todos los días los mismos rituales es porque de alguna manera está amenazada, tiene miedo. No, o el cerebro encontró, cuando vos tenés rituales o hábitos, llamémoslo hábitos, es porque tu cerebro está eficiente. Lo hace así todos los días. Vos tenés que pensar tu cerebro como si fuese alguien, no vos, sino alguien que está al costado tuyo. El cerebro, una vez que encuentra algo que le va bien, que gasta poca energía, que no hay que pensar, lo trata de hacer todo el tiempo. Y eso es como una especie de enemigo del cambio. Si vos querés cambiar, vos te deberías convencer a tu cerebro, pará, no trates más así a mi novio, porque me termina yendo mal. ¿Qué podemos hacer diferente? Pero es como una lucha entre vos y tu cerebro. Él quiere hacer siempre lo mismo, tu vida siempre la misma, idéntica. Porque es una forma de no arriesgarse. Es una forma de no gastar energía. Entonces, por eso es tan difícil cambiar. Porque cambiar significa eso, decir, bueno, después de 20 años que hago siempre lo mismo, necesito hacer algo distinto. Y el cerebro, y esto es textual, literal, va a sonar alarmas. No cambies, no cambies, no cambies, no cambies, estamos bien, estamos bien. Entonces, realmente, por eso es muy importante el compromiso y la pasión. Porque vos tenés que como dominarlo. Ahora, ¿eso es lo normal, lo que vos me estás diciendo? Totalmente normal. A mí, o sea, te meto algo personal. Sí, obvio. A mí me pasa todo el tiempo que el cerebro, o el cerebro no sé qué, me está diciendo que cambie esto, que cambie lo otro. Y de hecho, bueno, en mi carrera he cambiado 1000 veces de trabajo, bueno. Y me parece que eso me hace gastar el cerebro. Yo siento, digo, esto es un desgaste. No es tu cerebro, esto es de tu mente, son tus pensamientos, tu pasión. La locura. A vos te gusta hacer, moverte, ir, viajar, pero conocer. ¿Eso no te cansa, eso no te desgasta el cerebro en lugar de generarte más creatividad? Si en ese hacer no hay estrés, no solo no te lo desgasta, sino que te lo hace más inteligente y más sano. Porque el cerebro es el único órgano del cuerpo que no se desgasta por usar. El cerebro se desgasta por no usar. ¿Y qué es el burnout entonces? El burnout es cuando está muy mal usado, cuando está demasiado usado, cuando vos estás metiendo demasiadas actividades, proyectos y problemas en un lugar muy pequeño que es este que está acá, y bueno, entonces cuando no entran empiezas a quemarte, a olvidarte, a perder atención, ¿dónde dejé esto? ¿Se entiende? Bueno, si te pasa eso es porque lo estás empezando a usar un poco mal. Es la clásica del siglo XXI, la gente está un poco estresada y existen distintas técnicas para calmar o bajar ese estrés, pero el cerebro, él cree que no va a poder cambiar. El cerebro dice, no, todo es urgente, responder rápido, hacer rápido. Eso es porque tenemos mucho cortisol, que es una hormona del estrés muy fuerte, entonces estamos como en un estado de alerta permanente todo el tiempo. La única forma es bajar. Y para eso hay técnicas desde meditación, psicoanálisis, neurociencia, gurú, chamanes. Yo no soy fanático de ninguna en particular, no creo que haya una que sea perfecta. Yo creo que hay una perfecta para cada persona. Hay gente que me dice, mira, yo me calmo escuchando música, y yo bajo el estrés yendo a correr, y yo yendo a mi terapeuta, y yo hago meditación. Eso tiene que ver con el autoconocimiento. El tema es que vos conozcas una disciplina, una técnica, una forma de poder bajar todo eso. Pero el cerebro te va a decir, no podés. Ahora, uno tiene la sensación cuando se siente así quemado, que se olvida cosas, que se le empezaron a quemar efectivamente neuronas. Vos me decís, no se gasta el cerebro. ¿Cómo no se gasta? Si lo estás bueno, la edad es la edad, pero cuando comparás con el resto del cuerpo... Por vos. ¿Por qué? Por la edad, digo.
No, digo, si cuando tenés 80, 90, Sí, sí, 100 sí, años, sí. obviamente hay un desgaste mínimo. Lo importante es, a diferencia de todos los demás órganos, si vos te jubilás a los 60, 65 años y estás todo el día mirando televisión, el cerebro se empieza a morir. Si dejas de hablar con tus amigos, con tus familias, el cerebro se empieza a morir. Si dejas de leer el diario, una novela, ver una película, estar con contacto cognitivo, intelectual, el cerebro empieza a apagarse. Claro, pero yo lo que te pregunto es lo contrario. Cuando vos estás en la cresta de la ola y hablas con tu familia, hablas con tus amigos, hablas con tu pareja, te conectás, te comunicás, lees todos los diarios, lees los portales y te sentís quemado, ¿qué es? Y es porque estás haciendo demasiadas cosas y tu cerebro no soporta. Sobre todo, esto empieza a los 35, 40, empieza a sentirse eso. ¿No? Hasta los 35 uno puede hacer 1000 cosas, no se da cuenta. A los 35 el cuerpo empieza a pasar facturas y te empieza a dar señales. Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, no tener hambre. Te empieza a acomodar. Esas son señales. Es decir, pará un poco, aflojá. Es decir, está bien usarlo, pero es como una especie de curva así U invertida. Tenés un punto de eficiencia máxima. Burnout es cuando te pasaste para el otro lado. ¿Y cómo te das cuenta? Vos te tenés que dar cuenta. ¿Cómo? Y eso es autoconocimiento. Yo sé que si el viernes me voy a las 2 y freno hasta el lunes empiezo con toda. Y sin embargo vos el viernes seguís trabajando hasta las 12 de la noche. Claro. ¿Por qué? Si ya sabías. Bueno, porque tu cerebro te empuja. Cuando hay mucho estrés, el cerebro cree que todo es de vida o muerte. Todo es urgente. Entonces vos estás hablando conmigo, te entra un mensaje y tu cerebro te va a decir, contéstalo ya, es importantísimo. No, es mi mamá que quiere ver y lo voy a ir a contestar. Tienes razón. ¡Mamá! ¿Entiendes? Entonces, el cerebro, cuando vos estás atento a muchas cosas, como me describías recién, atención a muchos lugares y a proyectos distintos, la única forma de mantenerte atenta es fabricando cortisol, adrenalina. Y eso hace que tengas mucha atención, pero parcial. Mucha acá, un ratito. Ahora tengo una pregunta. Acá, sí. Todas las enorme cantidad de empresas que por algún motivo, por alguna traba de importación, por lo que fuere, no están pudiendo trabajar. Tienen que usar la cabeza para readaptarse. Obvio. Si no funden, sí. Y si no, tienen que echar a toda la gente, ¿no? ¿Qué consejo, qué cosa recomendarías en una situación? Eso es lo que en biología llamamos el cambio positivo, que es el ambiente todo el tiempo está moviéndose, todo el tiempo están pasando cosas. Esto es una cosa que llamamos disruptiva. Viene alguien y dice, ¡pum!, no se puede importar más. Entonces, si no cambias vos, te morís. Claro. En biología sería, te morís, acá sería fundís, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar? Generando nuevos sistemas, pensando, me imagino un pyme, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. O sea, ¿cerramos o hacemos otra cosa? Bueno, hagamos otra cosa. Entonces, ahí es cuando la amenaza te empuja a reaccionar, a zafar de la situación, si no te morís. Lo que está estudiado, y la Argentina podría ser un caso, lamentablemente, es la Argentina no cambia, la Argentina reacciona. Cada 10 años tenemos una reacción y salimos de la crisis. 10 años, volvemos a la crisis, salimos de la crisis. Y eso no es cambiar, eso es reaccionar. ¿Se entiende la diferencia? Cambiar es responder. Cambiar es no volver a repetir los mismos errores. Esto nos hizo mal, no nos pasa más. En cambio, cuando algo nos empuja y nos hace mal, cambiamos un ratito, zafamos, volvemos a caer en lo mismo. Cambiamos un ratito, zafamos. Eso no es cambiar. Bueno, es lo mismo que en lo personal sería, por ejemplo, bueno, fracasás por determinados motivos con una pareja, después te pones las pilas hasta que te reconquistás otro amor y tratás de sostener eso, pero volvés a caer en los mismos defectos. Ese tipo de... Seguís eligiendo mal, entre comillas. No, pero ese tipo de hábitos que uno sostiene y que sabe que son dañinos, ¿son posibles de cambiar? Obvio, es posible, sí. Difíciles son difíciles. Hay gente que no, la gente no cambia, es el gran dicho. No, la gente cambia mucho. A veces no estamos cambiando. Ahora en esta conversación acabamos de cambiar. Nuestro cerebro ya no es el mismo. Cada vez que uno aprende algo que hace un clic, ¿no? Ya está cambiando, pero vos estás hablando de cambios más importantes o más serios. Es difícil, está clarísimo. El cerebro es como tu enemigo, hace todo lo posible para que no cambies. ¿Por qué? Porque ya está bien. ¿Para qué? Te dice, ¿para qué? No, lo estoy pasando mal, pero no lo está pasando mal. Entonces es como que decir, bueno, ¿cuáles son? Esta es una mirada científica, hay muchas miradas de cambio. ¿Cuáles son las estrategias, las técnicas? ¿Cómo le puedes hablar a tu cerebro para que te acompañe en el cambio? ¿Cómo? Bueno, podemos hablar 2 horas, pero obviamente es tema de un libro. Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la intención, con ganas de cambiar. Y después hay estrategias. ¿Vos querés escuchar una de cómo sería? Sí. Bueno, por ejemplo, usar el miedo. Si no tomás la sopa, no podés ir a visitar a tu abuela. Entonces, cree que así va a tomar la sopa y va a cambiar. O los cirujanos que operan a las personas y dicen, bueno, yo lo operé, pero ahora si no deja de fumar, se va a morir. Y la gente no deja de fumar. Entonces, pará, el cirujano lo asustó. El miedo no es una forma de hacer cambiar a la gente.
¿no? Cuando es muy natural asustar a la gente para que cambie. Sin embargo, hoy está demostrado que la gente reacciona un ratito, el paciente deja de fumar un mes, después se siente bien y vuelve a fumar. Entonces no cambió. Para nosotros cambiar, ¿qué sería? Que no fume nunca más. Entonces, ¿cómo cambiamos el miedo? ¿Por qué otra estrategia? Nosotros usamos una estrategia que tiene que ver con las emociones y con el ver. La visión de los 5 sentidos es el más fuerte en el ser humano. Preferimos la visión frente a los otros 4 sentidos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer ver al paciente que vea una imagen de lo que yo quiero de él, o de lo que él es hoy y lo que queremos que sea mañana? Apelando a los sentimientos, apelando a las emociones. Porque la gran parte de las cosas que hacemos en el día son emocionales. Más del 95% de las decisiones que tomamos todo el tiempo tienen que ver con emociones. Pero no es que, porque a veces eso tiene mala prensa. Ah, no, lo que pasa es que vos te manejás con la parte emocional, tenés que usar el raciocinio. Pero yo estoy hablando de las emociones inconscientes, que no te das cuenta que lo estás haciendo. Lo que pasa es que la razón lo que hace, cuando vos tomás una decisión, la razón justifica eso que hiciste. Concluye. Ah, claro, yo hice esto por tal y tal cosa. Entonces, como vos la podés explicar racionalmente a tu decisión, parece que tiene una carga alta racional tu decisión, pero la gran mayoría son emocionales. Es medio contraintuitivo, porque uno es raro, uno dice, no, pero pará, yo pienso, bueno, pensar de que te levantás hasta que vas a dormir, el 95% de las cosas que haces no las pensás, son automáticas, son o hábitos o emociones. Bueno, pero por ejemplo, una persona que tiene que tomar decisiones, tiene que valorar todas esas argumentaciones racionales que puede darse frente a un conflicto, o esa intuición, o como vos lo llamás, las dos cosas. El flash. Sí, las dos cosas. Cuanto más expertise tiene, la gente usa menos la razón y más la intuición, experiencia. El tema es, cuanto más desarrollas tu inteligencia emocional, cuanto más claro tenés cómo te sentís, cómo te querés sentir, qué sentís. Porque la gente dice, estoy estresado. Sí. Yo te digo, vos no estás estresada, vos estás con bronca, no es lo mismo. Estoy enojado. No, vos no estás enojado, vos estás desilusionado, no es lo mismo. La gente pone una palabra rápido a lo que siente. Pero si vos podés poner la palabra exacta, qué es lo que te pasa, por qué te... Tenés que pensar un rato en silencio, tenés que conocerte, ¿no? Claro, y tenés que estar un rato tranqui pensando en eso. Es que la gente no tiene un rato tranqui pensando en eso. La gente está rápido. Si uno no... Bueno, esto es otro condimento del cambio. Si uno no hace pausa, no puede cambiar. Si uno no hace pausa para conocerse, entender lo que le pasa, plantearse distintos escenarios, el cerebro te pasa por arriba y reacciona siempre idéntico. Idéntico, ¿no? Porque eso es un hábito. Un hábito es un cable. Un cable que frente a un estímulo reacciona siempre igual. Mail de tu jefe enojado, reacciona siempre igual. Tu novio llegó tarde al cine, reacciona siempre igual. Eso es no cambiar. El tema sería, bueno, ¿cómo hago para reemplazar ese cable? Para sacar ese hábito. Cuando yo hago pausa, digo, hace 20 años que me peleo con mi novio por lo mismo, la verdad que me está haciendo mal, quiero cambiar. Bueno, ahí es apretar pausa, entender qué es lo que le pasa. No es para hablarlo en la tele así en 5 minutos, es un tema súper interesante porque aparte está muy de moda en los laboratorios. Lo llaman el Change Intelligence, el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para darte cuenta que estas cosas no te hacen bien, las deberías cambiar si querés que te hagan bien, y cómo hacerlo? Eso me dedico a estudiar hoy, cómo cambia un cerebro, qué es lo que nosotros tenemos que decirle para ayudarlo a cambiar. Interesante. Tenemos un centro. Fuera del aire. No, es interesante porque también eso está asociado a que la inteligencia finalmente sería la capacidad de adaptarnos a los cambios que nos presenta la vida. Es que lo que pasa es que la inteligencia es una palabra tan grande, amplia, ¿no? Hay tantas. Esa es una inteligencia, pero vos podés decir, bueno, está la inteligencia emocional, la social, la práctica, la de la música, hay muchas. Es muy difícil definir la inteligencia. Yo tengo una definición mía, pero no profesional particular, que es hacer lo que te guste y hacerlo bien. Para mí eso es ser inteligente. Cuando logras hacer lo que te guste y hacerlo bien, que no es fácil, pero el mensaje de nuestra generación era que si vos sos bueno para la música, dedícate a la música. Sí. Si vos sos bueno para los números, estudia economía o hace contador. Y hoy la ciencia rompe con eso. No importa el cerebro que te tocó, vos podés ser bueno para lo que quieras. Requiere de esfuerzo y de trabajo y de disciplina y tener un buen entrenador o un buen profesor o un buen lugar donde estudiar, etcétera, pero se puede, es decir, es mucho más plástico de lo que creemos que o de lo que creíamos que era. O sea que es mucho más seguro tirarse a la pileta que ir a lo seguro, digamos. Que decir, soy bueno en números, sigo administración de empresas. No, si sos bueno en números y seguís administración de empresas y te gusta, excelente. Claro, pero el punto es si te sufrís, gusta. Es que, bueno, eso es muy personal, esa decisión. Si haces esto porque sos bueno, vas a ser exitoso, pero vas a ser infeliz quizás. Eso es lo que la ciencia dice hoy. Si a vos te gusta la pintura, pero sos bueno para los números,
seguí pintura porque tu cerebro te va a acompañar. Ahora, si vos estudias pintura una vez por semana, 10 minutos, y el cerebro no va a aprender. Vos si te encanta la pintura, tenés que estudiar todos los días 8 horas. ¿Qué personajes de la historia cambiaron, se adaptaron y lograron cosas importantes a través de eso que hicieron un día y que nunca antes habían hecho? Mirá, ¿Alguno que me quieras referenciar? Estoy pensando, hay personajes que me gustan mucho. Edison es un personaje que me gusta, bueno, Da Vinci es un personaje que me encanta, obviamente, pero hay un libro para recomendar que se llama Flow, creo que está en español también con el mismo nombre, o no sé cómo sería en la traducción, donde busca a 96 de estos personajes de la historia, pero no conocidos. Carlos Pérez, ¿no? Capo en ciencias políticas en Inglaterra del siglo XV, no estoy inventando, ¿no? Y te va contando un poco la vida de cada uno de estos personajes. Entonces, a veces es más interesante ver a los Carlos Pérez que a los Leonardo da Vinci, porque uno dice, yo no puedo ser Leonardo da Vinci. Pero Carlos Pérez viví clase media baja, vivía acá, y este libro lo que trata de buscar es qué tenían en común todos, 96 personas de toda la historia. Y lo que tenían en común eran ganas de cambiar, ganas de ser diferente, ganas de romper con los paradigmas del momento. Es lo único que tenían en común. Y otras 2, 3 cositas más, mucho trabajo, mucha disciplina. O sea, no es que se le cayó la manzana. Newton pasó 20 años estudiando matemática antes de que se le caiga la manzana. O sea, muchas horas de trabajo, ganas de... También dabas un ejemplo sobre los inventores de Google, ¿no? Sí, los chicos que eran 2 científicos que estaban estudiando en la universidad y que combinando... conocimientos anteriores, las 2 capacidades de ellos y cosas que ya existían, digamos, en 1995 en lo que era Internet, que creo que era Yahoo. Combinando eso, apareció Google. Como que la frase es, no existe nada nuevo, sino la combinación novedosa de cosas que ya existen. Eso sería un poco la creatividad. Pero bueno, estos personajes que trabajan mucho y con ganas de hacer, con mucha disciplina y nada más. No eran ni ricos ni pobres, no eran ni hombres ni mujeres. O sea, hay una variedad enorme de personajes. El tema es esto, ganas y esfuerzo. ¿A vos mismo te pasó de tener un punto de ruptura en tu vida? ¿Y qué estabas haciendo y qué seguiste haciendo? Yo era científico de ciencias duras en hospitales, laburé en enfermedades en Europa, en Estados Unidos 10 años, más 7 años antes en la UBA acá. Nada, tuve una crisis. La crisis es exactamente lo que dijiste en ese momento. Mi cuerpo empezó a pasar facturas. Y yo pensé que estaba enfermo, no estoy enfermo. O sea, todos los médicos me decían, no tenés nada. Y hasta que en un momento, gracias a que quizás tengo padres psicoanalistas, dije, bueno, debe ser que me está diciendo algo en la cabeza. Y lo que me está diciendo era algo que describimos recién. Entre comillas era exitoso, porque había llegado a una buena universidad, con un buen sueldo, con una buena posición, pero era infeliz. No quería estar ahí. Y mi cuerpo lo pasaba tan mal que me decía, andate. Yo no me daba cuenta, me lo decía con vómitos, con dolores, ¿no? Hasta que, bueno, me tomó un año tomar esa decisión. No me interesa tanto quizás ser exitoso, quiero hacer algo que me guste, que disfrute. Y ahí fue mi regreso al país y a convertirme en esto que te estoy contando ahora. Es como traducir este lenguaje científico. Yo sigo viajando en los laboratorios, sigo hablando con los científicos, pero yo ya no hago más los experimentos, sino yo veo lo que hacen, me entiendo lo que hacen y trato de traducirlo al día a día, a la vida cotidiana, al banquero, al tipo que va todos los días y hace esto en la caja del banco. ¿Cómo mejorarle la vida a esa persona con 2 o 3 cositas? Y realmente sucede, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Muy Gracias amable por haber invitarme. venido. Estanislao Bach-Rach, ya saben, ágilmente es el libro. Nosotros volvemos en un ratito.